Primeramente quiero decirle a todos los padres, feliz Día del Padre. You're welcome, Ricky. He definitely took that more than anyone else. I want to say, most of all, thank you for all your hard work. Quiero decirles gracias a todos los hombres por su arduo trabajo. You know, my parents, it's me and my dad who actually have gotten closer throughout the years. Mi padre y yo nos hemos acercado un poco durante estos años. And the one thing I can say about my dad, Y una cosa que puedo decir acerca de mi papá, he's unintentionally very funny. sin intención alguna, es bastante chistoso. There's times I'm just like, I guess I get it from you. Hay veces pienso que le digo, creo que tengo de ti. But before I begin, I want to take a moment to recognize all the men here today. Pero antes de comenzar, quiero reconocer a todos los hombres que están aquí el día de hoy. All of you represent something more than what you can ever imagine. Todos ustedes representan algo mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. You might not accept that yourself, Tal vez no lo aceptes tú mismo, but your wife, your children, pero tu esposa y tus hijos can say something else. pueden decir algo más. I want to go ahead and recognize all the hardworking men, Quiero reconocer en esta mañana a todos los hombres trabajadores, all the responsible men, todos los hombres responsables, all the wise men, todos los hombres sabios, all the men who are always right los hombres que siempre tienen la razón in their own minds. en sus propios pensamientos. That was a joke. Please do not come after me after that. Eso era un chiste, por favor, no vengan a buscarme. I just wanted to see the reaction from every woman in here. Solo quería ver la reacción de todas las mujeres en este lugar. If you didn't, they almost did give you the side eye. Y si no lo hicieron, creo que les hicieron la mirada. And, and they were like, so you think you're right. No, piensas que tienes la razón. You agree with this big hitter fool. ¿Estás de acuerdo con lo que él está diciendo? Okay then. No entonces- Father's Day for you today. Entonces, ¿qué? No Father's Day for you today. Ok, no hay celebración del Día del Padre para ti hoy. But other from that, Pero aparte de eso, today we honor you, hoy queremos honrarte all the fathers, a todos los padres, all the father figures among us. todas las figuras paternas en este lugar. Thank you for the love, Muchas gracias por el amor, for your sacrifice, por sus sacrificios, your prayers, sus oraciones, your impact por el impacto that you're made for everyone around you and your own families. que haces a toda tu familia, a todas las personas que están alrededor tuyo. Happy Father's Day. Feliz Día del Padre. In today's sermon, Y en el sermón del día de hoy, and I kind of want to go ahead and kind of like honor with the Father's Day theme, quiero honrarlo juntamente con la celebración del Padre, but it's not just generalized for, fathers. pero no es solamente generalizado para los padres. The theme goes beyond that. El tema va mucho más allá. For Father's Day, for many of us, it brings many different emotions. El Día del Padre para muchos de nosotros despierta diferentes emociones. For some people, it's a day of celebration. Para unas personas es un día de celebración. They think about fathers who worked hard and sacrificed, Recuerdan a un padre que trabajó duro y que hizo sacrificios, prayed faithfully, que oró fielmente and pointed them towards Christ. y los guió hacia Cristo. They remember lessons learned around dinner tables, Recuerdan lecciones aprendidas en medio de las cenas, long conversations, conversaciones extensas and examples that should shape the course of their lives. y ejemplos que hicieron la figura de sus vidas ahora. But let's be honest, Pero seamos honestos, not a lot of people have that privilege. no todos tienen ese privilegio. For Father's Days, others can be difficult. Para unos el Día del Padre puede ser muy difícil. Some have lost their fathers. Algunos han perdido sus padres, Some grew up without a father. otros crecieron sin un padre. A father that was never present. Un padre que no estaba presente. Some carry wounds from relationship that never healed. Algunos cargan heridas de relaciones que todavía no han sido sanas. There are literally fathers sitting in churches all across the country today, Hay padres literalmente sentados por todo el mundo el día de hoy, carrying regrets and mistakes that they've made, cargando culpas y errores que han cometido, opportunities that they've missed, oportunidades que perdieron and the words they wish they could take back. y palabras que tal vez ellos desearían retractar. That is why today's message is simply not about fathers. Por eso es que el mensaje del día de hoy no es solamente para los padres. Today's message is about legacy. El tema de hoy es acerca de del legado. Because every single person in this room is living one today. Porque cada persona sentada en este salón está dejando un legado el día de hoy. Fathers leave legacies.
padres dejan legados, mothers leave legacies, las madres también dejan legados, grandparents leave legacies, los abuelos también dejan legados, mentors leave legacies, mentores dejan legados, leaders leave legacies. líderes dejan legado. And believe it or not, even young people who are already building one, they're leaving a legacy behind. Y lo creas o no, personas jóvenes que están creciendo también están dejando un legado. Every decision leaves a mark. Cada decisión deja una marca. Every conversation leaves an impact. Cada conversación deja una marca. Every act of obedience leaves a testimony. Cada acto de obediencia deja una huella. Every act of compromise leaves a consequence. Cada acto de compromiso deja una consecuencia. The question is not whether we are leaving a legacy. La pregunta no es si estamos dejando un legado. The question should be, what kind of legacy are we leaving? La pregunta es qué clase de legado estamos dejando. As we open God's Word today, we encounter a man named Korah. El día de hoy, mientras abrimos la Biblia, vamos a encontrar un hombre que fue llamado Coré. And a lot of us can actually be like, who is Korah? Y la mayoría nos preguntamos, ¿quién es Coré? And honestly, I can say that when I started studying this a long time ago, Y honestamente lo puedo decir, cuando yo comencé a estudiar esto un tiempo atrás, I was reading the book of Psalms, estaba leyendo el libro de Salmos. and we'll get to that actually. Y vamos a ir a ese punto, pero And this is why I'm going to be very annoying with this all the Pero time. aquí es donde me pongo bastante molesto con esto. When you actually read the Bible, read everything. Cuando tú realmente leas la Biblia, léela completa, todo, Because everything has detail. porque todo tiene un detalle, Everything has representation. todo tiene una representación. Kid you not, sometimes I can read a whole sentence and then the whole world just opens up. Lo creas o no, a veces puedo leer una oración completa y de la nada todo un mensaje sale. And that's a revelation of God himself. Y esa es la revelación del Señor. This right here is living proof of who God is. La palabra es la prueba viviente de quién es el Señor. Because I was reading Psalms, Porque estaba leyendo Salmos, and you see, when you read the Psalm, sometimes it has a title. cuando a veces ves que cuando estás leyendo Salmos aparece un título And it said some weird thing on it. y a veces dice algo muy extraño. This was a psalm from the descendants of Korah. Estos son los salmos de los descendientes de Coré. And I'm like, who is Korah? Y me empiezo a preguntar, ¿quién es Coré? Who is this person? ¿Quién es esta persona? And I studied it. Y empecé a estudiarlo. And Korah is the person that rebelled against Moses. Y Coré es la persona que se rebeló en contra de Moisés. People know Korah for one thing, La mayoría de las personas conocen a Coré por una razón, rebellion. su rebelión. His name is associated with pride, Su nombre está asociado con orgullo, division, and judgment. división y juicio. Yet hidden within the story is one of the most powerful testimonies of God's grace. Escondido dentro de su historia encontramos una de las manifestaciones Of grace. de gracia. And I dare to say of all scripture. Y me puedo arriesgar a decirlo que de todos los cristianos, Because while Korah's story ended with failure, pero aunque la historia de Coré terminó en fracaso, God was not finished with his family. Dios no había terminado con su familia. The descendants of Korah became living proof that God's grace is greater than human failure. Los descendientes de Coré son una prueba de la existencia del Señor. Their story reminds us that our mistakes becomes of God's of a part of our story. Las historias de ellos That they become a part of our story. y empiezan a ser parte de nuestra historia, But they do not have to become the final chapter of our story. pero no tienen por qué convertirse en el capítulo final de nuestra historia. God is still able to restore what seems to be broken. Dios todavía puede restaurar lo que parece perdido. God is still able to redeem what seems to be lost. Dios puede redimir lo que parece arruinado o perdido. God is still able to rewrite a story that everyone else believes is finished. Dios puede volver a escribir una historia que todo el mundo pensaba que había terminado. Korah's problem was not his position. El problema de Coré no fue su posición, It was his heart. fue su corazón. And when you have the time, you can go to Numbers 16, Y cuando tengas el tiempo puedes ir a Números and you 16 can read from verses 8 to 10. y puedes leer desde los versículos 8 al 10. And here we see when we first meet Korah, Ahí es cuando encontramos a Coré chapter 16 of Numbers. en Números 16. It is important to understand who he was. Es importante saber y entender quién era. Pay close attention. Pon mucha atención. Korah was not a pagan. No era un extranjero, He was not an outsider. no era una persona alejado. He
He was not someone who knew nothing about God. No fue alguien que no sabía nada del Señor. Korah was a Levite. Cora era un levita. He had been chosen for service in the tabernacle. Había sido separado para servir en el tabernáculo. And he had privileges that many Israelites never Y experienced. tenía privilegios que muchos israelitas no experimentaron. He lived close to the work of God, Vivía cerca to the work of God. al trabajo del Señor, He served around the things of God. sirvió alrededor de las cosas del Señor. He was part of of ministry. Él era parte de un ministerio. He was surrounded by the presence of God. Él estaba lleno de la presencia de Dios. By all appearance, Pero toda la apariencia, by all accolades, titles. títulos. Korah was a blessed man. Coré fue un hombre bendecido. This is what makes, to me, a story so tragic. Eso es lo que hace la historia un poco más trágica. Many people assume that spiritual failure happens because someone was far from God. Muchas personas asumen que las personas fracasan espiritualmente porque están lejos de Dios. Yet the story of Korah teaches us that a person can be close to the things of God Pero Coré nos enseña que una persona puede estar cerca de la obra de Dios while allowing their hearts to drift away from God. y aún así permitir que su corazón se aleje de Dios. It is possible to be surrounded by spiritual activity Es posible estar rodeado de cosas y actividades espirituales while neglecting spiritual intimacy. mientras tenemos negligencia en nuestra intimidad espiritual. Moses exposes the real issue when it confronts Korah. Moisés expone el verdadero problema de Coré. In the book of book Numbers 16:9, En el libro de Números 16:9. he literally says, "To you, it's a small thing Literalmente lo dice, para ti es algo pequeño, that God of Israel has separated you from the congregation of Israel." os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él, to bring you near to himself. acercándonos a Él. You can actually ask yourself that. Podrías hacerte esa pregunta. It is so little of you Es tan pequeño de nosotros that it's not enough that God himself has chosen you just to be near you. que no es suficiente para que Dios te ha escogido para estar cerca de ti. That question cuts directly to the heart of the matter. Esa pregunta rompe directamente al corazón. Moses is essentially asking not just Korah, Moisés directamente le estaba diciendo, no solamente a Coré, but to all of us. pero a todos nosotros. Isn't God's calling enough in your life? No es suficiente el llamado de Dios. Why isn't God's presence enough? No es porque la presencia de Dios para ti no es suficiente. Why isn't God's purpose for your life enough? Porque el propósito de Dios en tu vida no es suficiente. The problem was never Korah's position. El problema nunca fue la posición de Coré. The problem was his perspective. El problema fue su perspectiva. Instead of appreciating God, En vez de valorar al Señor what he had given him, de lo que le había dado, Korah became consumed with what God had given someone else. Coré se empezó a consumir de lo que Dios le había dado a alguien más. He looked at Moses. Miró a Moisés, He looked at Aaron. miró a Aarón, And he looked at their authority, miró su autoridad, their influence, miró a su influencia and their position. y la posición que ellos tenían. And instead of thanking God for his own assignment, En vez de tomar a Dios como su compromiso completo, he became jealous of theirs. él empezó a sentirse celoso. This is how many spiritual failures begin. Eso es como muchas fallas y muchos fracasos espirituales comienzan. They rarely begin with public rebellion. Ellos empiezan con They rarely begin with public no rebellion. comienzan usualmente con rebelión externa. They become with private dissatisfaction. Ellos empiezan con una desconexión privada. Long before Korah challenged Moses publicly, Antes de que Coré desafiara a Moisés públicamente, something had already changed internally. algo ya había cambiado internamente en él. Comparison gave way to jealousy. La comparación le dio un espacio a los celos. Jealousy gave way to pride. Los celos llevaron al orgullo And pride eventually produced rebellion. y el orgullo eventualmente produjo rebelión. Because in James 3:16 it says, For where envy and strife is, there is confusion in every evil work. Porque en Santiago 3:16. 3:16 dice, For where envy and strife is,
Porque donde está la envidia, there is confusion in every evil work. hay confusión en cada palabra. Jealousy never stays small. La envidia o los celos nunca se quedan pequeños. It opens the door for greater problems. Abren la puerta para problemas aún mayores. The moment we stop appreciating God's blessings El momento en que dejamos de apreciar las bendiciones de Dios in our lives, en nuestras vidas, we become vulnerable to resenting God's blessings in someone else's life. nos ponemos vulnerables a rechazar las bendiciones de alguien más, de alguien más. That's why in Proverbs 4:23 it says to keep our hearts with diligence. Por eso es que en Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Notice that the scripture emphasizes the heart. Notemos aquí que la escritura se enfoca en el corazón. Before there is a visible fall, there is usually a hidden drift. Antes de que haya un fracaso, hay un aislamiento. Before there is public rebellion, there is often private compromise. Antes de que se revele haya una rebelión pública, hay una falta de compromiso. Before there's a crisis in the family, Antes de que haya una crisis familiar, a ministry, en un ministerio, a life, en la vida, something usually has been happening beneath the surface for quite some time. algo ya ha estado pasando debajo hace mucho tiempo. Korah did not fall when he challenged Moses. Coré no cayó cuando él desafió a Moisés. Korah fell when he allowed dissatisfaction to replace gratitude. Coré falló, entró en fracaso cuando cambió la gratitud por la insatisfacción. The truth speaks to every person, Esa verdad habla a todas las personas. wherever you are in life. Donde sea que estés en tu vida, One of the greatest dangers we face is comparison. una de las cosas That we face is comparison. que constantemente nos encontramos es con la comparación. We compare our families Nos comparamos con las familias, to other families. de otras familias. We can compare careers to other careers. Comparamos nuestras carreras con otras carreras. We can compare blessings to someone else's blessings. Comparamos nuestras bendiciones con las bendiciones de alguien más. We compare calling to someone else's calling. Comparamos nuestro llamado con el llamado de alguien más. The problem with comparison is that it blinds us to the goodness of God already present in our lives. El problema con la comparación es que nos ciega de ver las bendiciones y el propósito que Dios ya trazó para nosotros. Fathers can become discouraged because they think they have not accomplished enough. Los padres se pueden desanimar porque creen que no han hecho lo suficiente. Parents can become frustrated because they compare their families to someone else's family. Los padres se pueden frustrar porque empiezan a comparar sus familias con otras familias. Believers can become dissatisfied because they compare their journey to someone else's journey. Los creyentes podemos desanimarnos porque empezamos a comparar nuestro crecimiento con el de otros. But contentment is not found in having what someone else has. Pero el contentamiento no es el compararnos con alguien más. But contentment is found in trusting in God El contentamiento se encuentra en confiar en el Señor. for His wisdom in your life. Por la sabiduría en tu vida, Perhaps the question that we need to actually ask, de pronto la pregunta que realmente nos tenemos que hacer, the same question that Moses gave to Korah, es tal vez la misma pregunta que Moisés le hizo a Coré. is God enough? ¿Es Dios suficiente? Is His presence enough? ¿Es su presencia suficiente? Is His grace enough? ¿Es su gracia suficiente? Is His calling enough? ¿Es su llamado suficiente? Because when God is enough, Porque cuando Dios es we suficiente, stop chasing someone else's assignment dejamos de perseguir lo que se le ha dado a otras personas and start fulfilling and being faithful on our own. y empezamos a llenarnos y ser fieles en nuestro propio propósito. Korah's problem began in his heart, El problema de Coré comenzó en su but corazón, not stay in his heart. pero no se quedó allí. What began as a private struggle Lo que comenzó como un problema, una circunstancia privada, eventually became a public crisis. terminó convirtiéndose en una crisis pública. And that leads us to our second lesson. Y eso nos lleva a nuestra segunda lección. Sin never stays with one person. El pecado nunca afecta a una sola persona. And where are you going with that, Emmanuel? ¿Y a dónde vas con esto, Emanuel? Because I can say one of the greatest lies the enemy can tell us. Porque puedo decir que una de las grandes mentiras que el enemigo nos puede decir, As a matter of fact, I'll dare to say this. aún me atrevo a decir esto, We tell ourselves this lie. nosotros mismos nos decimos mentiras. Is that our decision only affects us.
Es nuestra decisión solamente si somos nosotros. We sometimes are convinced that that private sins have private consequences. Muchas veces nos convencemos que las personas que pecan en privado tienen consecuencias en privado. We're convinced that people that compromise is personal. Nos convencemos de que personas que se comprometen personalmente, Sometimes we become convinced that that what happens in secret stays in secret. y muchas veces nos convencemos que lo que pasa en secreto se queda en secreto. But Scripture teaches us the exact opposite. Pero las escrituras nos enseñan todo lo opuesto. Every choice creates a consequence, Cada decisión tiene una consecuencia. and that reach beyond the person making them. Y eso va más allá de la persona tomando y haciendo esa decisión. Korah's rebellion did not remain isolated. La rebelión de Coré no se quedó en privado. He gathered followers, Él tuvo seguidores, he influenced leaders, influenció líderes he persuaded others to join him. y influenció a otros a que lo siguieran. What started as pride in his heart Lo que comenzó como privado en su corazón, eventually spread throughout the entire group of people. eventualmente se esparció entre un grupo de personas. That is the nature of influence, Esa es la naturaleza de la influencia. whether we realize it or not. Así nos demos cuenta o no. Every one of us here Cada uno de nosotros aquí and around us y alrededor de nosotros have influence. tiene influencia. Fathers have influence in children. Los padres influyen en sus hijos. Mothers have influence in children. Las madres influyen en sus hijos. Leaders have leaders have influence on followers. Los líderes influyen en quienes los siguen. Believers influence other believers. Los creyentes influyen en otros creyentes. Our lives are constantly teaching us lessons. La vida constantemente nos está enseñando lecciones. You like it or not. Te guste o no, People watch. la gente está mirando. People watch us. La gente nos está mirando. Out of all people, me, Y de toda la gente aquí, yo I dislike that. no me gusta. I like being in my little cave A mí me gusta estar en mi cueva and not go out. y no salir. But for some odd reason, Pero por alguna razón, my family looks for me. mi familia siempre me está mirando. I'm not asking for your problems, Yo no les estoy preguntando por sus but they problemas, bring it to me. pero ¿por qué los traes? Me los traes a mí. I'm like, man, I don't know what to do. Yo no sé qué hacer. All right, let's pray. Oh, vamos a orar. And my little brother, that's why we come to you. Y mi hermano pequeño pues me dice, por eso vengo a ti. No matter what we are in life, No importa dónde estemos en nuestra vida, you lead us to the one creator. tú siempre nos llevas a nuestro creador. Like it or not, Te guste o no, people are watching. la gente está mirando. People watch how you handle success. La gente mira cómo manejas tu éxito. People watch how you respond to disappointments. La gente está mirando cómo reaccionas a los desacuerdos. People watch how you treat others. La gente está mirando cómo tratas a otros. People watch how seriously we take our relationship with God. Y la gente está mirando qué tan serio tomamos nuestra relación con Dios. What began as dissatisfaction in Korah Lo que comenzó en Coré como insatisfacción, eventually affected hundreds of lives. eventualmente afectó cientos de vidas. That is why personal holiness matters. Por eso es que la santificación personal es importante. We are never living for ourselves. No estamos viviendo para nosotros. We may underestimate the power of influence. Tal vez muchas veces sobreestimamos el poder de la We influencia. can assume that nobody's paying attention. Podemos asumir que nadie está poniendo atención. And the truth is, someone always is. Y la verdad es que siempre alguien está poniendo atención. Children are always watching. Los niños están constantemente viendo, Sometimes even at church itself. aún en la iglesia. You know how scary that is sometimes? Tú no sabes cuánto me asusta, I just look at one of the kids and just, que a veces miro a alguno de los niños y ellos están, is he judging me or ¿él me está juzgando o qué está haciendo? Does he know something I don't know? ¿O sabe algo que yo no sé? Because they're just staring, but they're Porque ellos seeing, solamente me están mirando, but they're watching everything. porque ellos están observando todo. Family members are watching. Nuestros miembros de la familia están observando. Friends are watching. Nuestros amigos están The observando. next generation is watching. La siguiente generación está observando. Every day, Cada día we are teaching something through the way we live. estamos enseñando algo de la manera que nosotros vivimos. We might not realize it,
Tal vez no nos damos cuenta, but our example often speaks louder than words. pero nuestro ejemplo siempre habla muchísimo más fuerte que nuestras palabras. A child may forget many things a parent says, Un niño o un hijo posiblemente se olvide de muchas cosas que el padre dijo, but they rarely forget the example a parent sets that should challenge them. pero nunca se olvidan del ejemplo que realmente el padre les dio, que los desafía. What kind of example are we leaving behind? ¿Qué clase de ejemplo estamos dejando? I'll be personal. Voy a ser personal aquí. I've always seen how my parents handle pressure, Yo siempre observo cómo mis padres manejan la presión, challenges. desafíos. And I'll actually say like this, my dad, Yo lo digo de esta manera, mi papá, and something that I actually catch myself and my brothers do. y a veces algo que yo me doy cuenta que yo estoy haciendo y a veces mis hermanos también. When something just suddenly happens Cuando algo pasa de repente and he feels frustrated, y se siente frustrado, my dad goes like, mi papá se hace. and I've caught myself doing that so many times. Y yo me he visto haciendo eso tantas veces And I see it through my brothers as well. y lo veo en mis hermanos también. I'm always like, man, an apple does not really fall far from the tree. Y yo digo así, ¿qué? An apple, an apple really doesn't fall far from the tree. Una manzana realmente no se cae del árbol. But thankfully, Pero, pero gracias a eso, through my relationship with God, de mi relación con el Señor, I go like this. a veces me hago así, I'm like, all right, what's wrong? pero ya, ok, ¿cuál es el Then I problema? take it to him. Y lo llevo a Él. My dad has never done that. Mi papá nunca ha hecho eso. He just bursts out. Él solamente explota Anger. en enojo And then he just vents. y entonces él empieza a sacarlo And he can find no problems. y él empieza a encontrar los problemas. And I don't throw a stone at him to judge him. Y yo no le tiro una piedra solamente para juzgarlo. Instead of something that I'm watching Eso es algo que yo estoy observando and something that I need to take to God. y algo que debo de llevar al Señor. Help me to actually live and be firm on you. Ayúdame para realmente yo vivir firme en ti. That's why my dad has always said, Eso es lo que mi padre siempre dice. when problems happen, Cuando los problemas pasan, I'm composed me mantengo la compostura 90% of the time. 90% del tiempo. The other 10%, I'm freaking out in my room. El otro 10% yo me estoy allá en mi cuarto revelando. And he says, sometimes I feel like you don't care. Mi papá dice, a veces siento que como que no te importa. I'm like, no, Dad, that's not the case. Y le digo, no, papá, no es el caso. The case I do care. El caso es que a mí me importa. It's just I know who my refuge is. Yo solamente sé quién es mi refugio. And I don't say it to be snotty. Y no lo digo como por ser orgulloso. I say it in a way that also you can also come with me to place it in his hands. Lo digo en una manera para que tú también vengas conmigo y lo pongas en las manos de Él. Influence is unavoidable. La influencia es inevitable. The only question whether our influence is leading people towards God or away from him. La única pregunta que nos tenemos que hacer es si nuestro ejemplo está liderando gente a Cristo o lo está alejando de Él. Korah's rebellion eventually brought devastation and consequences. La revelación de Coré trajo consecuencias. Judgment came, El juicio vino, lives were affected, vidas fueron afectadas, everything seemed lost. todo parecía perdido. But when we arrive at one of the most powerful verses in the entire story, Pero cuando nosotros once we arrive to one of the most powerful verses in the entire story, Cuando llegamos a uno de los versículos más poderosos de toda la historia, that verse changes everything. ese verso cambia todo. As a matter of fact, let's go to it. Vamos entonces a leerlo. Let's go to Numbers chapter 26, verse 11. Vamos a Números 26, verso 11. And that is, again, Numbers chapter 26, Una vez más, esto es Números 26, verse 11. el verso 11. And as the World Cup does, let me take a water break pretty quick. And it says, Y dice así, nevertheless, sin embargo, the sons of Korah los hijos de Coré did not die that day. no murieron ese día. This is where I'm going with. Aquí es donde yo quiero ir.
At first glance, the verse does not seem very significant. A primera vista, este versículo no parece significante. In fact, it's one of those verses that many people read and quickly move on, De hecho, es un verso donde muchas personas lo leen rápidamente y continúan, without giving it much thought. sin darle más pensamiento o más ideas. You say, okay, cool, he died and his kids didn't. Y dice, ok, los hijos de él no murieron. Yet hidden in these few words Aquí, escondido en estas palabras, is one of the most beautiful pictures of God's grace in the entire Old Testament. está una de las más hermosas fotos de lo que Dios hizo. By the time we arrive in Numbers 26:11, Para el momento que llegamos a Números 26:11, Korah's rebellion has already taken place. la rebelión de Coré ya tuvo lugar, The judgment of God has already fallen. el juicio del Señor ya había llegado, The consequences have already been experienced. la consecuencia ya se había experimentado. Everything about the story seems to suggest that it's over. Todo lo de esta historia hasta este punto parece que ya había terminado. If one of us were writing the story, we would probably assume that assume that the name of Korah disappears. Si leemos después de todo lo ocurrido, podríamos esperar que el nombre de Coré había desaparecido. It disappears from the entire scripture at this point. Desaparecido de la historia completa hasta este punto. We will assume that his family will never and forever be remembered, Podríamos asumir que su familia nunca será recordada only for rebellion and failure. o serían recordados solamente por la rebelión y el fracaso. But God inserts one word that changes everything. Pero Dios introduce una palabra que lo cambia todo. Nevertheless, Sin embargo, that word reminds us that God is able to do what people do not expect. esa frase nos recuerda que Dios siempre hace lo que la gente muchas veces no espera. Failure happened. El fracaso pasa. Nevertheless, Sin embargo, sin happened. el pecado pasa. Nevertheless, Sin embargo, consequences happen. las consecuencias pasan. Nevertheless, Sin embargo, God was not finished writing the story. Dios no había terminado de escribir la historia. The descendants of Korah survived. Los descendientes de Coré sobrevivieron. God preserved the future generation. Dios preservó la futura generación. God made it possible Dios lo hizo posible for a new story to be written. para que una nueva historia se empezara a escribir. What looked like the end was not actually the end. Lo que parecía como el final no fue el final. That is the power of God's grace. Ese es el poder de la gracia de Dios. Grace does not pretend sin never happened. La gracia no pretende que el pecado nunca pasó. Grace does not deny consequences. La gracia no niega las consecuencias. Grace does not ignore failure. La gracia no ignora el fracaso. Grace simply declares that failure does not get the final word. La gracia simplemente declara que el fracaso no tiene la última palabra. Lamentations 3:22-23 says, Lamentaciones 3:22 al 23 dice: "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fails not. They are new every morning." Yeah. Okay, never mind. And the sons of Korah became living proof of that truth. Los hijos de Coré fueron a prueba viviente de ello. Maybe there are people sitting here today who need a nevertheless from God. Tal vez haya personas aquí que necesitan un sin embargo el día de hoy. Perhaps their mistake is a past that they wish they can erase. De pronto un error que cometieron y que desearían borrar. Perhaps there is a season of your life that will still bring shame when you think about them. De pronto hay una temporada en tu vida que trae vergüenza aún cuando tú piensas en él. Perhaps there's a family wound that seems impossible to heal. De pronto hay una herida familiar que ha sido imposible de cerrar. Perhaps there are regrets that still follow every single one of us. De pronto hay arrepentimientos que te siguen y culpabilidad que te siguen, que nos siguen a cada uno. The enemy, even ourselves, El enemigo, aún nosotros mismos, want to believe that our story is already finished. queremos creer que nuestra historia ha terminado. That he wants us to believe that our failures have the final word. Él quiere hacernos creer que nuestros fracasos son los que tienen la última palabra. He wants you to believe that nothing can be changed. Él quiere que creas que nada puede cambiar. But the gospel tells a whole completely different story. Pero la palabra de Dios nos dice una historia totalmente diferente. The gospel's always a story filled with nevertheless moments. La palabra de Dios está llena con muchos sin embargo en toda la historia. Peter denied Jesus. Pedro negó a Jesús. Nevertheless. Sin embargo, Paul persecuted the church. Pablo persiguió a la iglesia. Nevertheless.
Sin embargo, David fell into sin. David fell into sin. David cayó en pecado, Nevertheless, pero sin embargo. and the descendants of Korah were born into a family marked by failure. Y si And the descendants of Korah were born into a family marked by failure. en la descendencia de Coré, si todos hubieran quedado marcados como un fracaso, Nevertheless, sin embargo, the grace of God is greater than the worst chapter. la gracia de Dios es más grande que ese capítulo. God preserved the sons of Korah, Dios preservó la descendencia de Coré, but they still had a choice to make. pero todavía aún tenían una elección que hacer. They could continue the legacy of rebellion, De continuar el legado de rebelión, or they could choose a different path, o podían escoger un camino diferente, which takes us to the next lesson, lo que nos lleva a la siguiente lección, the one that impacted me. la que a mí personalmente me impactó. The sons of Korah chose a different legacy. Los hijos de Coré escogieron un legado diferente. One of the most encouraging truths in the story. Uno de los momentos más Encouraging. estoy tratando de buscar la palabra. Más alentadores de esta historia Is that the sons of Korah refused to let their father's failure define their future. es que los hijos de Coré no dejaron que el fracaso de su papá definiera su futuro. Imagine growing up carrying the family's name. Imagínate creciendo y llevando el nombre de tu familia. Imagine hearing people talk about your father. Imagínate tú escuchando gente hablando de tu padre. Imagine knowing that the people heard the name Korah. Imagínate cómo la gente reaccionaba cuando escuchaba el nombre de Coré. They immediately thought about rebellion. Ellos inmediatamente pensaban en rebelión. It would be easy for them to become discouraged. Podría ser muy fácil para ellos como hijos desalentarse. They would have been easy for them to become bitter. Hubiera sido fácil para ellos llenarse de amargura. It would be easy for them to believe that their future had already been decided Y hubiera sido para ellos fácil decidir que su futuro ya había sido decidido by someone else's choices. por las decisiones de alguien más. But they chose a different path. Pero ellos decidieron un camino They diferente. refused to let mistakes of one generation become the identity of the next generation. Rechazaron que una identidad fuera la identidad de la siguiente generación. One of the greatest themes throughout Scripture. Una de las cosas más grandes de la escritura And God always shows us that the family does not have to become family destiny. que Dios nos muestra que la historia de una persona no tiene que venir a ser la historia de una familia. For Ezekiel chapter 18, verse 20. Ezequiel, capítulo 18, verso 20. The son shall not bear the iniquity of the father. El hijo no debe seguir la iniquidad de su padre. God makes it clear in every generation Dios lo hizo muy claro en cada generación. has an opportunity to choose from whom they will serve. Es como una oportunidad de que desde el vientre podrían servir. The sons of Korah have repeated the same pattern. Los hijos de Coré hubieran podido repetir el mismo patrón. Instead, they pursued God. En vez de eso, siguieron a Jesús, They chose faithfulness. escogieron fidelidad, They chose obedience. escogieron obediencia, They chose worship. escogieron And adoración, because of that decision, porque esa decisión, an entirely different legacy was born. toda un legado totalmente diferente nació. This speaks powerfully to people who come from different backgrounds. Esto habla poderosamente a personas que vienen de diferentes historias. Some people grew up in homes filled with anger. Algunas personas crecieron en casas llenas de enojo. Some grew up surrounded by addiction. Muchos crecieron llenos de adicción. Some grew up in dysfunction. Crecieron en familias disfuncionales, Some grew up without spiritual leadership. sin guía espiritual. I'm one of them. Yo soy uno de ellos. Some grew up without even a father at all. Algunos crecieron sin siquiera una figura paterna. The temptation is to believe that because of something existed in previous generations, La tendencia es que porque algo existió en generaciones anteriores, it must continue into future generations. debe de continuar en futuras generaciones. The sons of Korah proved otherwise. Los hijos de Coré probaron lo contrario. Through the grace of God, Por la gracia de Dios, cycles can be broken, los ciclos pueden romperse, patterns can be changed, patrones pueden cambiar, a new story can begin. una nueva historia puede comenzar. You do not have to repeat everything inherited.
No tienes que repetir lo mismo que has sido heredado. You can choose a different path. Puedes escoger un camino You diferente. can choose faithfulness. Puedes escoger You fidelidad. can choose obedience. Puedes escoger You obediencia. can choose Christ. Puedes escoger a Cristo. And your decision may impact generations after you. Y tus decisiones impactarán las generaciones después de ti. The sons of Korah chose a different legacy. Los hijos de Coré escogieron una generación diferente. And as time passed, Y mientras el tiempo pasó, God began transforming that family into something one could have never imagined. el Señor comenzó a transformar completamente esa familia en maneras que nunca se imaginaron. God literally turned a family of rebellion Dios literalmente cambió una familia de rebelión into a family of worship. en una familia de adoración. One of the most beautiful parts of the story is that God did not merely preserve the descendants of Korah. Una parte muy hermosa de la historia es que Dios Just didn't preserve them. Just didn't. Yeah. no solo preservó su descendencia, He transformed them. Él la transformó. Many people think that redemption means forgiveness alone. Muchas personas piensan que redención es solamente perdonar o el perdón. They're not wrong. No es tan mal. Forgiveness is certainly part of redemption. El perdón es parte de la redención, But redemption goes further than forgiveness. pero la redención va más allá del perdón. Redemption transforms. La redención transforma, Redemption restores. la redención Restores. restaura, Redemption takes what was broken and makes it useful again. la redención toma lo que estaba quebrado y lo vuelve uno otra vez y lo unifica otra vez. And me personally, Y yo personalmente, a person that loves TV entertainment, una persona que me gusta el entretenimiento de la televisión, and my best friend David can attest to y mi this, mejor amigo David puede decirlo, my favorite storylines mis historias favoritas are about redemption. son acerca de la redención. I can literally just name you a lot, but I'm not going to do that. Yo puedo nombrarte muchas, pero no lo voy a hacer I'm not ahora. ready to show you that area of my life yet. Yo solamente quiero mostrarte esa área de mi vida todavía. But this story is one of them. Pero esta historia es una de ellas. You can already imagine when I was studying, I was like, whoa, Ya te podrás imaginar cuando lo estaba estudiando, yo estaba como, wow, I never saw this. nunca había visto esto. Generations after Korah's rebellion, Generaciones después de un curso de rebelión, we find his descendants serving God faithfully encontramos después a sus descendientes sirviendo a Dios fielmente in the house of God. en la casa de Dios. Some became gatekeepers. Algunos se convirtieron en Gatekeepers. guardias de la puerta. Some became musicians. Algunos fueron músicos. Some became worship leaders. Algunos se volvieron líderes de alabanza. Think how incredible that is. Piensa, qué increíble es esto. The family that once known for rebellion became known for worship. La familia que una vez fue conocida por rebelión, ahora es conocida por adoración. The family that once known for pride became known for service. La familia que anteriormente era conocida por su orgullo, ahora es conocida por el servicio. The family once associated with division became associated with devotion. La familia que anteriormente estaba enfocada en la visión se convirtió en una familia de devoción. Only God can do something like that. Solo Dios puede hacer algo así. This is a pattern that we see throughout Scripture. Este es un patrón que vemos en las Escrituras. Joseph was betrayed by his brothers, José fue traicionado por sus hermanos yet God elevated him to save nations. y aún así Dios lo elevó a liderar naciones. Ruth was a foreign widow, Ruth era una viuda extranjera yet God placed her in a lineage of Christ. y aún así Dios la incluyó en la línea mesiánica. Peter denied Jesus, Pedro negó a Jesús, but yet God used him to preach the day of Pentecost. pero así Dios lo usó para predicar el día del Pentecostés. Again and again, Una y otra vez, God takes stories that appear ruined Dios toma historias que parecen ruinas and transforms them into testimonies of grace. y los transforma en testimonios de gracia. The descendants of Korah became another example of Lo- God. Los descendientes de Coré se convirtieron en otro ejemplo Of God's ability to redeem what seemed to be beyond repaired. de la habilidad de Dios de reparar algo que el hombre ve imposible de hacerlo. Perhaps there are people who believe certain parts of the story can never be redeemed. Tal vez hay gente aquí que creen que parte de su historia nunca va a poder ser redimida. Maybe you look at your past and see only mistakes.
Y de pronto ves a tu pasado y lo único que ves son errores. Maybe you look at your family history and you see brokenness. Lo ves a la historia familiar tuya y lo único que ves es quebranto. Maybe you feel like too much damage has already been done. Tal vez piensas que mucho daño ya se ha hecho. The story of the sons of Korah reminds us La historia de los hijos de Coré nos recuerda. God is still in the business of restoration. Dios sigue en el negocio de la God can restauración. take broken pieces and build something beautiful. Dios puede tomar piezas quebradas y hacer algo hermoso. God can take painful chapters and create powerful testimonies. Dios puede tomar capítulos dolorosos y crear grandes testimonios. God can take what was the enemy intended for destruction and use it for his glory. Dios puede tomar lo que el enemigo quiso tener como destrucción y crearlo para su gloria. Maybe you may not be able to change yesterday. Tal vez no estés a punto de cambiar Yeah, yesterday. el día de ayer, no cambiaste ayer, But through God's grace, tomorrow can be different. pero por la gracia de Dios el día de mañana es diferente. The transformation of his family becomes even more evident when we look at the songs that they eventually wrote. La transformación de los hijos de Coré se ve aún más evidente cuando ellos escriben los salmos que ellos escribieron, Because the greatest evidence of a changed life porque la gran evidencia de una vida que ha cambiado is a changed heart. es el corazón. Let's go to Psalms 84:10. Vamos a Salmos 84:10. Psalms 84:10. Salmos 84:10. And it says, Y dice así: a single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of God than live in the good life in the homes of the wicked. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. If someone wanted proof Si alguien quería pruebas that God can truly transform the descendants of Korah, que Dios realmente podía cambiar los descendientes de Coré, you do not need to look any further. no necesitas mirar más allá. Because the sons of Korah Porque los salmos de Coré wrote one of the most beloved psalms, but yet also converted into worship songs. Fueron uno de los salmos más inspirados y aún convertidos en canciones. Believe it or not. Créelo o no, And I will actually name you some of the psalms. te voy a nombrar alguna de las canciones. You can read Psalms 42, Puedes leer Salmos 42, 44, 44, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 84, 84, 85, 85, 87, 87, 88, 88. 1,000. No, I'm trying to say. No hay 1000. And all those I know. And all, I was just testing you. And all those psalms, there are the people who wrote them and they're filled with passion for God. Y todos estos salmos fueron escritos por personas que estaban llenos del amor y la pasión de Dios. Love for his presence Amaban su presencia and a deep longing to be near him. y un deseo profundo de estar cerca de Él. What makes it so remarkable Lo que lo hace más impactante is a contrast between Korah and his descendants. es el contraste entre Coré y sus descendientes. Korah wanted position, Coré quería posición, his descendant wanted God's presence. su descendencia quería la presencia de Dios. Korah wanted authority, Coré quería autoridad, his descendants wanted worship. su descendencia quería adoración. Korah wanted recognition, Coré quería reconocimiento, his descendants wanted intimacy with God. su descendencia quería intimidad con Dios. Korah looked at what belonged to someone else Coré anhelaba lo que pertenecía a alguien más and would say, I want that. y decía, quiero eso. His descendants looked at the presence of God and said, Y sus descendientes miraron a la presencia de Dios y dijeron, that is enough. eso es suficiente. Psalms 84 reveals a heart completely transformed by grace. Salmos 84 revela una transformación por gracia. The sons of Korah understood something their ancestor never fully understood. Los salmos de Coré Understood something their ancestor never fully understood. entendieron algo que muchos
no entenderían completamente. Sorry, I lost myself too. There is no greater privilege than being near God. No hay privilegio más grande que estar cerca de Dios. Because when they wrote, better is one day in your courts than a thousand elsewhere, Cuando ellos escribieron, they were, sorry, no, yeah, I'm a little fast for myself as well. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. They were declaring that God's presence was worth more than anything this world could offer. Ellos estaban declarando que estar en la presencia de Dios era muchísimo más que otras cosas. When they wrote, I would rather be a doorkeeper in the house of my God, Cuando ellos dicen, desearía estar en las puertas del Señor, they were saying that they even be in the lowest place in God's presence. ellos decían que preferían estar en la presencia, en lo más profundo de la presencia del Señor. It is better than the highest place without Him. Es mejor que estar fuera de Él. What a contrast to me. Qué contraste. The very thing Korah failed sorry, my apologies. The very thing Korah failed to appreciate Todo lo que Coré rechazó is the very thing that the descendants treasured the most. es todo lo que su descendencia ahora está apreciando y atesorando más. A changed heart produces new desires. Un corazón que ha cambiado produce nuevos deseos. A changed heart produces new priorities. Un corazón que ha cambiado tiene nuevas prioridades. A changed heart produces new passions. Un corazón que ha cambiado tiene nuevas pasiones. And one of the most important questions we can ask ourselves is this: Y una de las preguntas importantes que podemos hacernos es esta. what do I truly desire? ¿Qué es lo que yo realmente deseo? Because whatever we desire the most Porque lo que sea que deseamos más, eventually shapes the direction of our lives. eventualmente cambia la dirección de nuestras vidas. Some people spend their lives chasing success. Mucha gente se enfoca toda su vida en alcanzar éxito, Others chase recognition. otros reconocimiento, Others chase financial prosperity. otros quieren prosperidad financiera, Others chase comfort. otros comodidad. But the sons of Korah teach us that the greatest pursuit of life should be the presence of God. Pero los salmos de Coré nos enseña que lo que más debemos de perseguir y nuestra prioridad es seguir a Cristo. One of the clearest signs of spiritual maturity Una de los señas o signos más claros de una vida espiritual madura is not how much Bible knowledge we know. no es cuánto conocimiento de la Biblia tenemos, It's how much we desire God Himself. es cuánto deseamos a nuestro Dios. Do we long for His presence? Desear su Do presencia, we seek Him when nobody's watching? buscarlo cuando nadie está Do we viendo, value Him more than status, valorarlo más que un estatus, success, más que un éxito or recognition? o reconocimiento. Because when God becomes our greatest treasure, Cuando Dios pasa a ser nuestro gran tesoro, everything else begins to find its proper place. todo comienza a caer en su propio lugar. The story of Korah and his descendants ultimately forces us to ask a personal question. La historia de los descendientes de Coré nos impulsa a hacernos una pregunta. What kind of legacy are we leaving behind? ¿Qué clase de legado estamos dejando? Which brings us to our final point, Lo que nos lleva a nuestro punto final. that everyone is leaving a legacy. Todos estamos dejando un legado. At the end of the day, this story is not really about Korah. Al final del día, la historia no es acerca de Coré, It's not even primarily about the sons of Korah, o no se trata tampoco de los hijos de Coré, because every person leaves one. porque toda persona deja un legado. Every life tells a story. Toda historia, toda vida cuenta una historia, Every life influences someone. toda vida influencia a alguien más, Every life leaves someone something behind. cada vida ha dejado algo atrás. Many people think legacy is only about having children, Muchas personas piensan que el legado es acerca de tener hijos, but Scripture shows us that legacy is much bigger than biology. pero la Biblia nos muestra que el legado es más grande que la biología. Paul became a spiritual father to Timothy. Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Moses influenced Joshua. Moisés influenció a Josué. Jesus changed the world without ever having biological children. Jesús cambió al mundo sin necesidad de haber tenido hijos biológicos. Legacy is not measured merely by
bloodlines. El legado no se mide únicamente por la sangre. Legacy is measured by influence. El legado se mide por la influencia. Every day we are passing something on to the next generation. Cada día estamos transmitiendo algo a la siguiente generación. We pass on faith or fear. Transmitimos fe o temor. We pass on humility or pride. Transmitimos humildad o orgullo. We pass obedience or compromise. Transmitimos obediencia o compromiso. And I'll finish with this as an example. Y voy a terminar con esto como un ejemplo. My family back in October, November went through a difficult challenge. Mi familia en octubre o noviembre pasado pasaron por una situación bastante difícil And it's the passing of my aunt, y fue la muerte de mi tía, the first family member of our family to die. el primer miembro de nuestra familia en fallecer. And she wasn't even that old. She was actually young. Y no estaba en edad, estaba bastante joven. A tumor that couldn't be healed. Un tumor que no pudo ser sanado. A great woman of faith. Una mujer de grande A fe. woman that will lead worship like no other. Una mujer que lideraba la alabanza como ninguna otra. When it comes to the lineage of my dad's side, Cuando se viene del linaje por el lado de mi papá, we're everywhere. estamos por todas partes. Some of them are devout Christians, Algunos somos cristianos devotos, some are not, algunos no. you know. But she was one of the most, if I can say, impactful people in our family. Pero ella fue una de las personas que más impactó en mi familia. She would take a stand when she needed to take a stand. Ella se paraba fuerte donde tenía que pararse fuerte. She would actually preach the gospel when it needed to be preached. Ella predicaba el evangelio cuando necesitaba ser predicado. Her husband was one of the most preachers when I grew up that actually inspired me. Su esposo era uno de los predicadores que más, mientras yo crecía, me inspiró a mí. So with that being said, it's how this moment happened and impacted us. Habiendo dicho esto, es como este momento nos impactó a todos como familia. And something my dad will even tell me. Algo que mi papá ni siquiera me diría. How is it that the God that she always prayed for is not even healing her? ¿Cómo es que el Dios al que ella predica ni siquiera sea capaz de sanarla? You know what difficult position that placed me in? ¿No saben en qué posición tan difícil esto me puso a mí? That I have to explain to my dad that there is a sovereign God that allows certain things. Que yo tenía que explicarle a mi papá que había un Dios soberano que permitía ciertas cosas. But where am I going with this? Pero ¿a dónde quiero ir con esto? At her funeral, En su funeral, they rented out this huge church. rentaron una iglesia bastante grande. And I thought it was just going to be us. Y yo pensé que iba solamente a ser la familia. For the love of God, it was not. Pero, oh Dios mío, no éramos solo nosotros. All of Manassas was in that church. Todo Manassas estaba en esa iglesia. All of Culpeper was in that church. Todo Culpeper estaba en esa iglesia. People that she inspired, our families, I'm not trying to talk about a lot of my family, but we know a lot of people. Conocimos bastante gente. There's people out there that came to me like, oh my God, you're growing up. Hubo gente que vino y me decía, oh my God, ya creciste. I'm like, I don't know who you are. Y yo ni siquiera sé quién eres tú. Don't pinch my cheek like that. Like, No me aprietes mis cachetes así. the face. Yes. But, sorry, I had to, my bad. The way she looked at me, my bad. But yeah, no, it's how like everyone showed up. Fue como todo el mundo llegó a ese lugar. And how many people spoke highly of her. Y cuánta gente hablaba tantas maravillas de ella. She never chased success. Nunca persiguió el éxito. She never chased businesses. Nunca persiguió negocios. She never chased to put herself out there. Nunca quiso de que puede ser una figura famosa. But people after people went up on stage and shared how much they have been impacted by my aunt. Pero persona tras persona se paraban en ese altar y hablaban cómo mi tía les había impactado sus vidas. That shows you Eso te muestra that even though in her passing, que aún en su funeral o en su muerte, in the most hurtful moment of my family, en el momento más doloroso de mi familia, that even my own grandma had to watch her one of the first many of her children to be buried. que aún mi abuela tuvo que ver uno de sus hijos ser enterrado.
Her legacy left something behind Su legado dejó algo, because she decided to choose the Creator. porque ella decidió escoger al Creador. Instead of her death causing confusion, En vez de que su muerte creara confusión, it brought a confrontation to my family. trajo un gran alivio a nuestra familia. God is real. Dios es real, Life is real. la vida es real. Where are you placed? ¿Dónde estás? And that confrontation actually confronted my dad a lot. Y esa confrontación trajo un momento de despertar de mi papá. Her death Su muerte was the greatest gospel that my family had to hear. fue el evangelio más grande, la palabra que mi familia tuvo que And escuchar. unfortunately, it was hurtful. Sí, fue muy doloroso. And it's a wound that's still being healed. Es una herida que sigue siendo sanada, But it's something that God is using till this day pero es algo que el Señor ha usado hasta este día of her life and how she decided to follow Christ. de su vida, como ella decidió seguir a Cristo. That's a legacy. Eso es un legado. And the legacy that her husband to this day Y el legado que su esposo hasta el día de hoy is carrying on. está llevando. So I ask you this question. Entonces te hago esta pregunta. What legacy are you leaving behind? ¿Qué legado estás dejando? You don't have to be this influential person. No tienes que ser una persona de influencia. Where God has placed you Donde Dios te ha puesto to show his kingdom. para mostrar su reino. I don't know what position and what chapter you're living in your life, No sé en qué posición o qué capítulo estás viviendo ahora en tu vida, but God can truly transform it pero Dios puede transformarlo into something greater. en algo mucho más grande.